49, que es la palabra de Dios para nosotros hoy, es el asunto de nuestra prédica, que tiene como título La insensatez de confiar en las riquezas. Y vemos que por doquier en ese salmo hay la repetición de esa idea. Mas es interesante que el salmo empieza con esa idea de un temor, un tipo de temor, de miedo. Y déjame preguntar, ¿ya alguna vez ha temido a la muerte? ¿Ya tuve alguna experiencia de casi muerte? ¿Alguna vez? Yo ya tuve algunas. No sé ustedes, mas ya casi morí algunas veces. Por la gracia de Dios, mayormente con accidentes de automóvil, de coches. Mas por la gracia de Dios no pasó nada. Mas alguna vez ya estuve en una situación cercana de la muerte, si bien cerca de la muerte, que como que precipitó, como que eso fue la razón para que viniera a pensar acerca de la importancia de la vida. El salmista está tratando de un temor muy frecuente, que es el temor de la muerte. Tuvimos la pandemia algunos años atrás, tal vez incluso algunos de ustedes que tuvieron COVID llegaron más cerca de la muerte, no sé. Tal vez algunos que conocían murieron, algunas personas, amigos, amados, conocidos. Es una experiencia común. Pero otra experiencia común que hay aquí en ese salmo es el temor, el miedo de la opresión de personas que son más poderosas, personas que tienen más dinero, que tienen más autoridad, más poder, influencia en la sociedad. Y vemos aquí también ese mismo miedo, que es bien común. Personas que pueden hacer daño a nosotros en ese mundo por su influencia y poder. Y más específicamente los ricos que son referidos aquí en el contexto. Ricos que son opresores. Este salmo, aunque antiguo, es muy relevante para nosotros. Trata de cuestiones bien específicas que son bien actuales. Aborda las mismas experiencias humanas por las que pasamos en nuestra vida. Y va a traer una solución de cómo ver la realidad. Una solución que viene de la verdad, de la palabra de Dios. Más específicamente se ocupa de tratar de esos miedos que acabamos de mencionar, enseñando a nosotros a lidiar con ellos, a tratar de ellos conforme la sabiduría de Dios. Es un salmo de sabiduría, como Salmo 1 que tuvimos semana pasada. El Salmo 49, de hecho, tiene una división bien interesante. Versos 1 hasta 4 tiene como que una introducción a todo el Salmo, que es casi como una introducción de mensaje, de sermón, de prédica. Es una introducción que está justificando al lector que debe tener atención en el mensaje. Después de los versos 6 tenemos la definición específica de la cuestión que es tratada. ¿Por qué he de temer? Dice el salmista, en los días de adversidad. Y va a tratar del temor de la muerte y de la opresión. Después tenemos 7 hasta 12, una exposición de la vanagloria de las riquezas. De cómo que las riquezas de ese mundo son vanidad. Y hay también el destino de los hombres, que es descrito en versos 13 hasta 15, el camino de los hombres, su destino final. Y se cierra con algunas aplicaciones, versos 16 hasta 19, y después un resumen de todo el mensaje, verso 20. Así que hay una estructura muy interesante del Salmo, como si fuera un mensaje, un sermón. Siguiendo más o menos esa orden del Salmo, vamos a ver nuestro mensaje hoy en 4 puntos. Vamos a ver el llamado de la sabiduría, versos 1 hasta 4, el llamado de la sabiduría. Después, en los versos que se siguen, el temor en medio a las tribulaciones. Vamos a tratar de esa cuestión que es introducida en versos 5 y 6 y tratada también en otros versos después. Pero el temor en medio a tribulaciones, esos dos miedos que tenemos a menudo en esa vida. Miedo de muerte, miedo de opresión. Y también vamos a ver en un tercer punto la vanagloria de las riquezas. Como que el Salmo deja bien claro para nosotros que las riquezas en ese mundo son una ilusión. Son cosas que no tienen sustancia. Es vanidad. Mas finalmente
alrededor de versos 13, 15, y todo eso tiene aplicaciones que vamos a tratar también de los versos 16 hasta 19. Vamos a ver el destino final de los hombres, el destino final de los hombres. Entonces, vamos a seguir ese mismo mensaje, sermón que hay aquí, ese mensaje prédica de sabiduría de los salmos. Mira que versículos 1 hasta 4, mientras llegamos aquí, el salmista justifica que es importante escuchar ese tipo de mensaje. Y su justificación es interesante, bien rápido aquí. Él va a tratar de quién son los tipos de personas que deben escuchar eso. ¿Quién debe escuchar ese mensaje, esa prédica? Oíd esto, pueblos todos. Escuchar habitantes todos del mundo. Ese mensaje de sabiduría de Salmo 49 es para todos. Para ricos, para pobres, vamos a ver después. Todo tipo de personas, los plebeyos como los nobles, rico y pobre juntamente. De hecho, la palabra para rico y pobre es interesante, que en el hebreo, de hecho, son dos palabras para hombre. La palabra Adam y otra palabra que es Ish. Son dos palabras que hablan del hombre en su estado de honor y el hombre en su estado de caída. No es solamente de riqueza de dinero, mas en cualquier estado que esté. Su estado de gloria y honor y su estado de no tener gloria y honor. Es para todos. Esa palabra es aplicable para todos. Lo que se va a seguir después es aplicable para todos. Todos deben escuchar esa invitación de la sabiduría. Es el lenguaje que se utiliza, por ejemplo, en Proverbios. Proverbios, la sabiduría que es Cristo allá, llama a todos para comer, para alimentarse, como Isaías 55 también. Llama a todos para escuchar, oír. Y vemos también que hay también la forma en que debemos escuchar y lo que debemos escuchar, lo que hay que escuchar. El mensaje es, en general, sabiduría. Verso 3 dice, mi boca hablará sabiduría, pensamiento de mi corazón, el pensamiento de mi corazón que es inteligencia. Inclinaré el proverbio en mi oído. El enigma es algo que necesita ser explicado. Es algo de la palabra de Dios que parece a nosotros en un primer momento, en nuestra perspectiva, que no es claro, que necesita ser explicado. Es algo tan común de la experiencia humana. Vamos a tratar de eso, de la riqueza, amor por riqueza. Mas parece a nosotros que tiene cosas de la palabra que, aunque por una perspectiva parece ser claro, necesita también ser explicado. Hay también una manera de escuchar. La forma en que debemos escuchar también se describe en esos versos. Inclinaré al proverbio mi oído, dice el salmista. El pensamiento del corazón va a ser declarado. Es inclinando el oído a la voz de Dios y meditando con el corazón en la verdad revelada del Señor, que debemos llegar a la palabra. Antes mismo de llegar a prédica mismo, el salmista está diciendo, mira, hay una actitud de cómo escuchar la palabra de Dios que debemos tener. Todos deben escuchar. El contenido es la revelación de Dios, Dios que se necesita explicar a nosotros. Hay una manera de escuchar, con reverencia, con inclinar al oído, con atención. Y así, ya en la introducción, tenemos una lección para nosotros, mis hermanos. Eso debería llevarnos a examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos escuchando la palabra de Dios? Ni mismo empecé la prédica, pero hay aplicaciones en la introducción del Salmo. ¿Cómo estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo estamos oyendo, dando a nosotros oídos atentos? No solamente en la prédica pública del Día del Señor, pero también en nuestra lectura de la palabra. ¿Cómo estamos escuchando? ¿Cómo escuchamos? ¿Es una buena escucha, una mala escucha? ¿Es con atención? ¿Tiene usted un tiempo regular de tomar tiempo para escuchar la palabra de Dios? Hay un meme que a veces circula en la internet que dicen así, que acerca de revelación y todas las profecías locas que pasan, que alguien hizo un meme y puso así, ¿quieres escuchar
¿Quieres ver la palabra de Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres escuchar la palabra de Dios en voz alta? Lee la Biblia en voz alta. Mis hermanos, a veces nosotros no tenemos la comprensión del privilegio que es tener eso, la revelación de Dios. Todo lo que es la palabra de Dios para nosotros. Esa riqueza, ese tesoro precioso. Tenemos un tiempo regular de leer la Biblia, de dar valor a eso. Y cómo tratamos el mensaje del día del Señor, de la prédica de la mañana y la noche. Tratamos en serio eso. Como creyentes, mientras llegamos para leer la palabra, Salmo 49 está enseñando a nosotros. Debemos tener esa actitud de tener ganas, deseo de comprender cuál es el pensamiento, corazón del Señor, que es la parábola o proverbio, que es el enigma que el Señor quiere revelar a nosotros. No son cosas ocultas que nadie más puede comprender. A veces son enigmas, como el Señor Jesús explica en el Nuevo Testamento, porque hay cosas que se cierran los oídos. El Señor Jesús va a utilizar cita de ese texto en el Nuevo Testamento y cita de otros textos, utilizando el mismo tipo de lenguaje. Cita de Isaías también, para decir que mientras él explicaba los proverbios, que es la misma palabra que hay aquí del hebreo, el equivalente en griego para esa palabra, inclinaría el proverbio mi oído. Mientras el Señor explicaba los proverbios a sus discípulos, algunos escuchaban y otros no. Y él explica con una cita de Isaías que eso es para que algunos oyendo vengan a oír. Y viendo vengan a ver. Pero hay otros que no ven y no escuchan. ¿Qué quiere decir con ese lenguaje extraño Jesús? Está explicando. El problema es un problema del corazón, no es capacidad cognitiva, no es capacidad de inteligencia humana. El problema de los que no escuchan la palabra de Dios es un problema del corazón. Isaías utiliza eso, Isaías 6 mayormente, que es la cita de Jesús. Aunque están oyendo no van a escuchar, aunque están viendo no van a ver. Perdón, que de otra manera. Mas es la misma idea de los proverbios, que es utilizada por Jesús. Salmo 78 tiene el lenguaje similar. La revelación del sabio no es rechazada por los hombres porque ellos no tienen inteligencia. La revelación de la palabra de Dios no es un problema intelectual de inteligencia humana. La palabra de Dios es rechazada por los hombres por una cuestión del corazón. Y mientras llegamos aquí, debemos preguntar a nosotros cómo está nuestra escucha de la palabra, cómo estamos escuchando la palabra. Mas después de llamar a los hombres a prestar atención a la palabra de sabiduría, el salmista pasa a abordar el temor en tiempos de angustia. Versos 5 y 6. ¿Por qué? Esa es la cuestión. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Él pone en énfasis, subraya esa cuestión que va a ser desarrollada después. ¿Por qué debo temer? Esa es la cuestión del día para sabiduría responder. ¿Por qué debo temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Y la cuestión es una cuestión de vida o muerte. Vamos a ver alrededor del salmo que vida y muerte están discutidas aquí, están dadas. En general tenemos esa pregunta para el alma. Y eso es parte del método del salmista. No voy a tener la oportunidad de predicar en Salmo, pero hay algo similar allá. El método del salmista a menudo, de la sabiduría de los salmos, de cómo trata de los miedos y temores de su alma. Hay un método que se repite en otros salmos también. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay tres cosas que mayormente se hacen. Se necesita hacer el diagnóstico del alma. Hacer el diagnóstico del alma. En otras palabras, debo discernir cuál es el problema. ¿Cuál es la enfermedad de alma que pasa, que me deja triste, con angustia, con dolor, con temor, con miedo del futuro? ¿Qué es que pasa en mi corazón?
necesitamos hacer el diagnóstico. Después necesitamos discernir la prescripción. ¿Cuál es la respuesta de la palabra de Dios? ¿Qué tiene Dios que ver con eso? ¿Qué es el atributo de Dios que trata de esa cuestión específica? Y después el salmista mayormente aplica al tratamiento, hablando, predicando con su propio alma. Frecuentemente es eso que pasa. Es eso que pasa. Es eso que él está haciendo aquí. Y vamos a ver cómo va a desarrollar eso. Está haciendo el diagnóstico de su propio alma. ¿Por qué mi alma? Hablando con su propio alma. ¿Por qué mi alma? ¿Por qué yo he de temer en los días de adversidad? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. En otras palabras, su problema es el temor. El temor de hombres. Temor de hombres. Así que, ¿cómo que se ve para nosotros en la práctica? ¿Cómo aplicamos ese método que empieza aquí y vamos a desarrollar con el mensaje? Debemos mirar a nuestros propios corazones como el salmista. Como el salmista. Aquí hay un problema específico que estamos tratando, que es el temor de hombres, mas hay otros problemas que tenemos. Debemos mirar al propio corazón para diagnosticar qué está pasando en nuestro corazón y hablar con nosotros. No ignorar el problema, no fingir que todo está bien. No intentar a decir así, yo soy creyente o eso no me abala. No. Debemos ser honestos delante de Dios. Cuando hay un problema en el corazón, hay un problema en el corazón. No poner para fingir que no hay. Tratar como si no existiese. Mas, el salmista va a desarrollar ese problema. Cuando trata del problema del rico opresor en ese contexto, vamos a ver que hay ese enfoque ilustrado por medio de la descripción de la vanagloria de las riquezas. Ese es el problema del corazón mayormente que él tiene que tratar. Tiene una visión del rico y de las riquezas que no es bíblica. ¿Y cuál es la visión bíblica? Bien, él identifica en verso 6 esa enfermedad. Está haciendo el diagnóstico. Es el problema del rico y vamos a ver que también va a tener el problema de él mismo después. Los que confían en sus bienes, mira el diagnóstico, parte del diagnóstico. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Él ve que el problema de la perspectiva que tiene, necesita ser corregido por una perspectiva bíblica. Tiene miedo de opresores ricos. Vamos a ver que esos opresores son los ricos. Mas necesita corregir por medio de una prédica a sí mismo. Está predicando a sí mismo. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno podrá de alguna manera redimir al hermano. En otras palabras, tiene una perspectiva muy limitada. Estaba viendo a ese mundo como si fuera solo eso, solo esa vida. Y necesita ver de otra manera que el rico, que es opresor, va a tener que tratar con otras cosas además de esa vida. No puede redimir su propia vida. No puede redimir su hermano. No tiene control sobre su vida. El rico, que es descrito aquí como el rico opresor, él tiene algunas características. Y vamos a tratar de eso, que es el corazón del rico, del que ama a dinero y riquezas. Vamos a tratar de eso, vamos a ver quién es este rico opresor. Es el tipo de hombre que pone su confianza en su jactancia solamente. Es el hombre que vamos a ver, por ejemplo, en versos 10 y 11, que tiene un pensamiento que sus casas serán eternas, sus habitaciones para generación en generación. Ellos dan nombres a sus tierras, aunque ellos no permanecen, pero van a morir. Van a morir, todos van a morir, todos están igual en ese punto. Todos van al suelo. ¿Y por qué que ese hombre rico es un idólatra? ¿Y por qué es eso? Él tiene dinero por la descripción del Salmo y alguna influencia, y es lo que teme el salmista, que él utilice su influencia para oprimir, para
oprimir a los pobres, negar el derecho de la viuda, como dice el lenguaje del Antiguo Testamento. ¿Quieres un ejemplo de un hombre así? Quizás algo similar a lo que el salmista vivía, no sé su circunstancia específica, pero en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo muy bueno. Vaya a Marcos 6 o Mateo 14, vamos en Marcos 6. Marcos 6 hay la descripción de un hombre llamado Herodes. Herodes hizo algo muy malo, muy malo. Versos 14 en adelante. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Y se lee toda la historia. ¿Qué va a pasar? ¿Saben la historia? Herodes, que fuera ese rey, o por lo menos un gobernador local, tenía un gobierno local apuntado por el César de la época, tuve por sus deseos malos la oportunidad de hacer una promesa. Hizo una promesa tola. Marcos 6, 21 y 22 leemos así: venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los príncipes de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te daré. Yo te lo daré. Fue precisamente esa insensata jactancia de Herodes, que jactaba en sus bienes, en su riqueza, que él hizo algo muy mal. Fue precisamente lo que Herodías necesitaba para hacer que su plan tuviera éxito. Nótese que Herodes en realidad no tenía ningún reino propio para dar a nadie. Era un gobernante nombrado por el emperador, mas un hombre orgulloso, jactancioso, insensato, que amaba las riquezas. Tenía también ese amor por, bien, me parece, por la descripción del texto, también un tipo de tentación sexual. Fue una danza sensual de esa mujer. Herodías envió su propia hija para tentar a Herodes y así hacer con que él tuviera algún beneficio de Herodes. Y claro que ella pidió, sabemos, a la cabeza de Juan Bautista. Es eso que pasó. Es un ejemplo. Mas mira que hay una lección para nosotros aquí. Es ese tipo de hombre que el salmista tiene temor aquí. El pecado del hombre que ama al dinero, que pone jactancia y orgullo en su dinero, en sus bienes, y que así oprime a otros y hace lo que quiere. Es algo bien fuerte. Y así tenemos eso aquí para nosotros, para ver cómo que es mal eso que el salmista está describiendo. Pero mira que ese salmo pinta no solo al rico opresor, amante de dinero, como mal en su amor a dinero, pero como un insensato, alguien que tiene una gran tontería. Los que aman las riquezas son muy conscientes de lo que el dinero puede comprar. A menudo ellos viven para sus casas lujosas, coches caros, yates, nombran, como dice el Salmo, tierras, propiedades con sus nombres. Aunque ellos son simples mortales, ellos viven para su fama. Y a menudo ellos también buscan elogios, afirmación de todos en su fama. Ellos tienen todas esas comodidades y lujos que el dinero puede comprar. Mas ellos ignoran lo que el dinero no puede hacer. El Salmo es bien claro en eso. Ignoran lo que el dinero no puede comprar. No puede comprar la vida. La redención de su vida, dice el verso 8, es de gran precio. No se logrará jamás. En otras palabras, la corrección de perspectiva del salmista, que tiene miedo de los ricos opresores, es comprender que hay algo que los ricos no pueden hacer, que no tienen ningún control de la vida. El Señor tiene control de la vida. Es parte del remedio, parte del medicamento de tratar el corazón, comprender la perspectiva más amplia de Dios. Así que vemos eso y necesitamos aprender con el Salmo a tratar nuestro corazón de esa manera, comprendiendo aquella mensaje bien antigua que Eclesiastes vez tras vez va a repetir, que todos los hombres son simples mortales,
que esa vida bajo los cielos, vivir esa vida sin Dios es vanidad de vanidad. Así que necesitamos comprender que el Salmo está diciendo a nosotros, para tratar el miedo, el temor del corazón, que todos los hombres van a morir. 10 de 10 hombres mueren. Todos van a morir en algún momento. Incluso el rico con su pompa y lujo, incluso el sabio, dice el Salmo. Todos van a morir como una bestia en el campo. El hombre no permanecerá en honra, pero es semejante a las bestias que perecen. Aunque venga a nombrar habitaciones, va a morir. Muy simple, mas necesitamos comprender eso. Todos van a la tumba. Todos van. Y es precisamente en esa verdad que en ese salmo encontramos parte de la receta, parte de la respuesta para el alma atribulada. Mira cómo el salmista va a aplicar en los versos 16 a 19 adelante. Él va a enseñar a nosotros cómo predicar a sí mismos. Verso 16, está predicando a su alma. Tuvimos el diagnóstico, tuvimos parte del cambio de perspectiva y aquí la prédica, verso 16, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Porque la verdad es que cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma, sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres, nunca más verá la luz. Es parte de su prédica a el alma. Esa es la realidad, no es que lo que tus ojos ven. La realidad es que la palabra de Dios predica acerca del día final. Ellos no van a quedar. Mas hay otra parte de la realidad que anima al salmista. No solamente que es vanidad, lo que parece ser realmente poder, dinero, riqueza, autoridad es vanidad. Pero hay otra cosa que anima al salmista. Nosotros leemos eso en verso 15. Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Él me tomará consigo. La esperanza del hombre que fue oprimido por ese rico opresor es que el Señor va a redimir, el Señor va a salvar su alma, su vida. Y así que vemos todo eso que necesitamos predicar a nosotros mismos, imitar al salmista, predicar a nuestras almas. Mientras la alma dice a nosotros que hay mucho que temer a los ricos opresores, contestamos, alma, recuerda, el rico opresor, aunque tenga gloria en esta vida, es solamente un hombre. No os engañéis, no hay nada que temer. Y aunque nuestra alma pueda contestar y decir así, hay mucho que temer, ellos son hombres, mas pueden me herir, pueden hacer el mal a mí, a mi familia, a los otros alrededor. Como hombres, mientras aún están vivos, pueden hacer daño, burlarse de mí, matar mis hijos, mi cónyuge. Pueden herir mis amigos, pueden destruir, torturar, robar. Necesitamos quedar predicando al alma, comprender esa realidad mayor, que nuestra vida no es nuestra. Debemos imitar al salmista y predicar cosas del evangelio, como por ejemplo Juan 16:33. Aunque todo eso sea verdad, que vamos a sufrir riesgos de vida en esa vida. Si vivimos como creyentes, vamos a sufrir algunas cosas. Mas mi maestro me ha prometido, alma, y predica tu alma, mi maestro me ha prometido que aunque puedan matar mis hijos, cónyuge, mis amigos, torturar, me ha prometido que en este mundo voy a tener tribulación. Pero también me dijo que Él ya había vencido al mundo. Necesitamos traer esas verdades del evangelio, corregir nuestra perspectiva, que Él da a nosotros la promesa que tenemos en el Salmo. Dios redimirá mi vida del poder del Seol, de la tumba. Dios redimirá a mí y a mis amados, conforme su voluntad y sabiduría. Dios va a hacer con que yo venga a morar con Él, me tomará consigo. Mira que eso no es una prédica de evangelio de prosperidad. Esa es una prédica de peregrinación. Somos peregrinos, mis hermanos. Nuestra esperanza no es que voy a quedar rico como aquel rico que me oprime. Nuestra esperanza no es que voy a poder pisar en el enemigo en ese mundo. Nuestra esperanza está para además de ese mundo. Creemos en un Dios
que promete a nosotros vida eterna. Y ese salmo habla de vida eterna, en medio de las tribulaciones de ese mundo. Y si necesario, debemos predicar aún más a nuestro alma y añadir: alma, mi Señor también me dijo que para los que dejan a su padre, a su madre, a su hija y sus casas por amor de Él, habrá 100 veces más aquí en este mundo presente con persecución, dice Jesucristo. Marcos 10, 28. Mas habrá también el mundo venidero, la vida eterna. Por lo tanto, alma mía, no te desanime, debemos predicar a nosotros: sabed que el amor de riquezas es vanidad, que la gloria de los hombres aquí es vanidad. Y aférrate a tu Señor y confía en Él. Pero hasta ahora tratamos del salmista, de su perspectiva, de que es perseguido por el rico opresor. Pero quizás debemos tratar también de nosotros, también considerando el riesgo de nosotros mismos amar el dinero. A final de cuentas, no estamos libres de eso. El problema del salmista fue un poco otro, mas quizás en su miedo y su temor del rico opresor, fue exactamente porque daba mucho valor al dinero que tenía miedo de los que tenían dinero. Así que debemos comprender que, mira, y aunque no tengas dinero, no estás libre de eso. No es porque no soy rico que no estoy libre de eso. El amor al dinero no necesita tener dinero para tener amor al dinero. El Señor Jesús habla de eso a menudo. El Evangelio habla a menudo. El rico que llega al Señor Jesús, el joven rico, un joven que estaba allá y amaba más su dinero que Jesús, no siguió a Jesús. Primera de Timoteo 6 dice así también: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Al mismo tiempo tenemos en la palabra de Dios ejemplos de personas piadosas que fueron ricas. No estoy condenando ser rico en sí mismo, aunque el Señor Jesús va a decir que es difícil para un rico llegar al reino de los cielos, pero es difícil para todos, es imposible de hecho para todos sin la gracia de Dios. Hay ricos que son piadosos. Si lees Hebreos 11 tiene muchos ejemplos. Nuevo Testamento tiene otros ejemplos también. José de Arimatea, mujeres ricas que apoyaban el ministerio del Señor Jesús, muchos otros. Mas el punto es que el amor al dinero es muy peligroso. ¿Y cómo que podemos detectar? ¿Cómo yo sé si yo amo el dinero? Tengo algunas pruebas y preguntas a luz de lo que tenemos en el texto. El texto da algunas características del amor al dinero para nosotros. Y así que vemos ese amor por fama, por bienes, por poder. Y debemos preguntar a nosotros: ¿cómo es nuestra relación con nuestros bienes, con nuestro dinero? Aquí están algunas ideas y preguntas que te ayudarán a analizarte. Si tienes el dinero como un ídolo en su corazón. En primer lugar, fíjate en cómo reaccionas cuando pierdes dinero. Cuando pierdes una gran suma de dinero, ¿cómo reaccionas? No sé, por algún motivo se perdió, alguien te robó, perdió un bien muy precioso, una casa, un teléfono muy costoso, alguien robó su coche. Cuando pasa algo así en su vida, ¿cómo que reaccionas? ¿Dónde va tu corazón? Se queda demasiado triste, deprimido, ansioso, nervioso. Claro que si perdimos un bien podemos quedar un poco tristes, mas tu corazón está en esas cosas. Piensas con frecuencia en su vida en manera siempre de ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero. Y otra vez no quiero hablar en contra de una ambición santa, de trabajar bien, de querer lograr éxito. Eso no es mal en sí mismo, mas el amor por el dinero es sí mal. ¿Será que piensas demasiado en el dinero y todo es acerca de dinero? Piensa con frecuencia solamente en gastar y comprar. Hay una cultura tan de comprar cosas en los Estados Unidos, es absurdo. Se estima que puede vivir, si todos vivieran como los Estados Unidos, que iban a necesitar 5 planetas. 5 planetas para el consumismo americano. Es fácil hablar de los Estados Unidos. Y el amor al dinero. Quizás si tú tuvieras el dinero, iba a ser como un americano.
Ese es el punto, no hablar mal de los americanos. Mira que eso tiene que ver con cómo vivimos, mis hermanos. Alguien que vive, por ejemplo, quizás no tiene dinero, pero vive siempre con deudas muy grandes encima de sus necesidades y encima de sus posibilidades financieras, tiene amor al dinero. Y también está pecando, pues tiene deudas demasiadas. No debemos tener deudas así. Tiene siempre la tarjeta de crédito está al máximo. Y con 3 meses que no paga. No es bien, no es bueno. Es un señal de amor al dinero. Alguien que está a endeudarse a menudo, comprando más, cosas que no puede pagar. Un ejemplo práctico para cosas de la vida también, cómo el dinero afecta sus relacionamientos. Si estás en su casa y, por ejemplo, tu hijo, tu hija, su teléfono, ese teléfono es bien costoso. Yo compré bien más bajo del precio. Mas, mira, un teléfono de $1,000. La manera que yo reacciono cuando mi hija Alice toma ese teléfono y mételo en el suelo, también revela un poco de mi corazón. Estoy más preocupado con el teléfono, de manera que voy a gritar con ella y tratarla de una manera impiedosa porque amo más a mis bienes, o voy a comprender que es una niña o un bebé y voy a tratarla de la manera de vida, aunque sea un niño de 10 años. El punto es, ¿ama más a los bienes o a las personas? ¿A las cosas o a los relacionamientos que tiene? La manera que trata con sus bienes revela eso, y revela un amor al dinero, aunque no tengas dinero. Comprenden esas cosas, mis hermanos. Así que vemos a nosotros no solamente la posición del salmista que estaba perseguido por el rico opresor, nosotros podemos tener el corazón del rico opresor. Alguien ya dijo, ¿quieres conocer a alguien? Te da poder y dinero. Si el Señor te diera todo el dinero que necesitas, ¿qué piensas que necesitas? ¿Iba a quedar un creyente fiel? ¿O iba a todos los puntos turísticos del mundo gastar su dinero? ¿Voy a hacer todo lo que quiere, que sueñas en hacer? Y se olvidar del Señor. Hay una oración muy sabia en los proverbios. Señor, dame ni tanto que no venga a me olvidar del Señor, ni tampoco que no venga a robar y así manchar el nombre del Señor. No estoy hablando que es pecado ser rico y que es pecado ser pobre, pero estoy hablando que en nuestro corazón debe tener la medida correcta de estar con dinero, para no amarnos a dinero, si tenemos dinero o si no tenemos dinero. Entonces, hermanos y hermanas, eso prueba nuestra fe en cosas muy prácticas. Y lo que hemos visto en el texto, hay ese modelo, podemos aplicar así también, corregir nuestra perspectiva con las mismas verdades. Si amamos dinero, debemos corregir nuestra perspectiva. Diagnosticamos un amor al dinero, predicamos el mensaje de que dinero es vanidad, que ese mundo es pasajero, que solo hay vida eterna en Cristo Jesús, a nuestro alma. Pero mira que al final del texto hay un enfoque en el destino final. Versos 13 y 15, después 19 y 20, hay un enfoque en el destino final de los hombres. El camino del amante de las riquezas está claramente trazado en nuestro texto. No es solamente una muerte del Seol, del sepulcro, de la tumba, mas mira qué expresión fuerte. Verso 14 especialmente. Como a rebaños que son conducidos al Seol, para los que aman dinero, la muerte los pastoreará. La muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Va a haber una mañana. Es la idea del Antiguo Testamento a menudo, hablando de esa mañana después del día de juicio. Va a haber una mañana en que los que aman dinero, los que rechazan a Dios, van a tener la muerte como su pastor. Frecuentemente, a menudo, por tiempo ilimitado. Está hablando del infierno de otras maneras. Mas los rectos van en la mañana a tener
verdadera prosperidad. Los ricos, aunque viven en gloria en esa vida, porque aman al dinero y no a Dios, no tienen ninguna esperanza. En sus tumbas van a vivir. Ese es donde van a morar en la eternidad con la muerte como su pastor. Irónicamente, es la muerte mismo como pastor. El pastor es la figura de aquel que debería alimentar, tomar de cuenta de sus ovejas. Pero la muerte, irónicamente, se describe en el verso que mientras la muerte es su pastor, ellos van a ser comidos, consumidos. Se consumirá a su buen parecer, dice el texto. Es una ironía del texto. Mientras se espera de un pastor, la expectativa es que el pastor venga a dar de comer, la muerte como pastor hace con que ellos sean comidos. Hablando de la tumba y todo eso, permítanme darles una ilustración para ilustrar la fuerza del término que es utilizado aquí, para ayudar a nosotros a ver cuán terrible será la condición del amante de las riquezas después de su muerte. ¿Conocen el Salmo 23? El Señor es mi pastor. Más bien, déjame ilustrarte cómo va a ser el Salmo 23 para los que aman a las riquezas. ¿Cómo es el Salmo 23 si el pastor es la muerte? Para los que aman las riquezas, ese es su salmo. La muerte es mi pastor. Todo me faltará. En una tumba podrida me hará descansar. Junto a pastos secos me pastoreará. Destruye mi alma. Me guía por las sendas de la injusticia. Como vivo en el valle de la sombra de la muerte, yo temeré todo mal, porque el Señor no está conmigo. No hay vara ni callado que me consuelen, pues el Señor no está conmigo. Aderezas una mesa delante de mí para mis enemigos. Golpeas mi cabeza con violencia, mi copa está vacía. Ciertamente mal y temor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de la muerte moraré por largos días. Solo invertí todo el bien que hay de promesas del Señor como Señor Jesús, Dios como pastor. El opuesto va a pasar. Ese es el pastorado de la muerte sobre los impios. Este es el pastoreo, prometido para los que no confían en Dios. Van a tener la muerte como su pastor. No tiene expectativa de vida. Aquello que se espera de un pastor es el opuesto con la muerte. Los que no confían en Dios para su salvación, más confían en su brazo, sus riquezas, sus bienes. Este es el destino final que espera a ellos. Y amigos, debo aquí advertirles, están escuchando ese mensaje, ese sermón, y debo decir de manera bien clara que porque están en la iglesia, eso no quiere decir que son creyentes. No están libres de porque están en esas sillas ahora mismo, de tener la muerte como su pastor. Para no tener la muerte como pastor, necesitan tener su confianza no en sus fuerzas, no en sus bienes, no en sus ganas e inteligencia, mas en Dios. En Dios. El Dios que envió a Jesucristo para morir por pecadores. El Dios que salva a pecadores que tienen dinero, a pecadores que son temerosos, a pecadores de todo tipo. Es ese Dios que da a nosotros la perspectiva de otro salmo. De otro salmo. Si entregamos a nuestros ídolos, ídolos de amor a dinero, de amor a bienes, de amor a todo de ese mundo, y confiamos en Cristo, ese es el pastor que tenemos. Salmo 23. El pastor que es el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová
moraré por largos días. Esa es la misma teología expandida del verso 15. Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Él me tomará consigo. La misma teología expandida en otro lugar. Esa es la esperanza que tenemos como creyentes. Que aunque vivamos sin dinero, aunque vivamos en ese mundo sin dinero algún, sin nada para un lugar para poner la cabeza, como el Hijo del Hombre que no tendría lugar para poner su cabeza y dormir. No tenía bienes, no tenía casa, no tenía nada que nombrar después de él. Pero nombró su iglesia bajo su nombre, su gran posesión. Y nosotros somos esa iglesia, ese pueblo de Dios, si confiamos en Cristo. No necesitamos tener miedo, temor de la muerte. No necesitamos amar el dinero, estamos libres de todo eso. Esa es la victoria de los hijos de Dios. Que aunque puedan perder todo el mundo, tienen la vida eterna. Los ricos es el opuesto. Pueden lograr conquistar a todo, pero van a perder su alma. Aquí tenemos la voz del buen pastor, del Señor Jesucristo, llamando a nosotros en ese salmo como la sabiduría que introdujo ese salmo, diciendo a nosotros, creyente, cree en mí, pone tu confianza en mí, cree en mí que yo soy el buen pastor, yo voy a tener usted como redimido, como salvo. Nuestro buen pastor, Jesucristo, llama a nosotros por medio de ese salmo. Para el creyente que reconoce la voz del pastor en ese salmo, Cristo ya proporciona consuelo, protección en medio de la persecución, los problemas de la vida. Y así que llama a nosotros, confía en ese buen pastor. Confía en ese buen pastor, tendrás ánimo en medio de las tribulaciones. Confía en Cristo, tendrás vida eterna. Ese es el mensaje del Salmo 49 para nosotros hoy. El hombre que está en honra y no entiende semejante es a las bestias que perecen, mas el hombre que confía en el Señor permanece para siempre. Amén. Vamos a orar.